Hola chicos, perdón, se fue el internet aquí en mi casa. Ya llegó desde hace rato, pero se tenía que grabar la sesión virtual y eso se tardó. Si se vuelve a ir, gracias por esperarme y yo regreso, siempre regreso, ¿sale? Bueno, ya no sé en Sí, qué me profe, de quedé. nada. Sí, perdón. Eh, tengo una conexión de la empresa con la que trabajo, que es Easy, que es la que me da el servicio de internet, pero aquí donde estoy sentado en casa, estoy muy cerca de la calle y entra la de, mm, la de internet para todos de la Ciudad de México. Entonces, eh, a veces entra hasta automáticamente o a veces yo la tengo que poner. Entonces ahorita la dejé para que si se vuelve a ir mi internet, pues tenga esa parte. Bueno, no sé en esta diapositiva no le expliqué, ¿verdad? No, esa no. Bueno, estábamos hablando de los textos, cómo hay que leerlos. Incluso lo vamos a ver más adelante. Cuando son textos para estudiar, hay que hacer una lectura este, más despacio, ¿sale? Mucho más despacio que lo que podemos tener en otro tipo de lectura. Bueno, algo que es muy importante es que al terminar de leer la lectura, tú lo puedas explicar con tus propias palabras. O sea, aquí lo que nada más se te pide es que lo describas, o sea, lo digas con tus palabras, ¿no? A ver, yo leí una novela que habla de un maestro de filosofía y empiezas a platicar, ¿no? Empiezas a platicar acerca de la historia de este maestro bueno, más que maestro era un estudiante quería estudiar un doctorado en literatura y todas sus aventuras y andanzas, desde que entra al programa de doctorado en una universidad italiana, hasta que llega a terminarla, ¿no? Entonces, igual, hay que explicarlo, ¿no? Ah, bueno, a ver, leí el texto de Máscaras Mexicanas y el texto de Máscaras Mexicanas habla de esto y esto y esto, ¿no? Se lo pueden explicar a sus papás, a sus hermanos, a su perrito, a su gatito, a quien tengan ahí, que les haga caso, pues se lo pueden explicar, ¿no? Esto fue lo que hice. Hay que identificar las ideas centrales. Por eso en el primer ejercicio es muy importante lo que em, vimos acerca por ejemplo, perdón, el primer trabajo de Octavio Paz de identificar la tesis, ¿no? Los ensayos son los únicos que tienen tesis, ¿sale? Los artículos no, esos tienen hipótesis, aunque a veces también podemos usarla, pero acuérdense que el ensayo es un texto más personal. Incluso el tipo de escritura para un ensayo no se puede, te recomiendan siempre que sea tercera persona. Nosotros hemos construido, ¿no? No hablar de ti en los textos científicos porque se pierde la objetividad según esto. Pero ya se han revisado, ya se han aceptado que tú hables de ti, de tu experiencia en los ensayos, hablas desde tu visión, desde lo que tú has vivido. Entonces, hay que identificar también las ideas centrales. Este texto me da tres ideas y las desarrollas. Por eso también era importante los argumentos. En el cuadro que hicimos la semana pasada era identificar argumentos, ideas centrales, o sea, con respecto a lo que vimos de los tres tipos de textos. Entonces, siempre busquen las ideas centrales. Mucho viene ya explicado, bueno, señalado, perdón, descrito en la introducción. Las introducciones te dicen cuál es la tesis y los puntos que vas a desarrollar y en el desarrollo pues ya ves los argumentos. Entonces es muy importante identificar esto.
También detectar la intención del autor, ¿no? O sea, ¿qué postura tiene el autor? Yo acabo de leer un texto de un griego que se llama Yanis Varoufakis, que fue ministro de Finanzas y Economía de Grecia en la década pasada. Y estuvieron en un movimiento de izquierda muy fuerte, em, porque el país estaba en quiebra, tenía problemas económicos. Dejar de pagar la deuda hacia Europa era una solución que ellos veían, pero no los dejaron. Entonces, él tiene una posición muy crítica hacia el sistema capitalista que vivimos actualmente. Entonces, él escribe un libro que se llama Tecnofeudalismo, en donde señala que nosotros, todas las sociedades mundiales, globales, les trabajamos gratis a las empresas de tecnología. Por ejemplo, al ver tú, al entrar a la página de Instagram o de TikTok, ver un video, dar un like, compartirlo, pues haces que la empresa gane dinero. O sea, las empresas ganan mucho dinero porque tienen mucha gente que visita sus plataformas. Entonces, pero tú no ganas dinero. O sea, tú estás ahí, él dice, trabajando 2 horas, 3 horas seguidas, en donde tú crees que te estás divirtiendo y estás entreteniéndote, pero en el fondo hay un dilema ético muy fuerte. Estás trabajando, porque eso que tú haces les da dinero a estas empresas. Entonces, pues ahí detectas la intención del autor, que es generar conciencia de que pues seas moderado. Bueno, desde que no las uses, ¿no? Hasta que seas moderado. Mm, y que lo tomes con mucho tiento, ¿no? Tus datos personales, etcétera, etcétera. Entonces ahí, yo desde que leía Varoufakis, pues yo ya sabía cuál era la intención, que iba a ser una crítica al sistema. Incluso él dice, ya no, esto no es capitalismo, porque el capitalismo era producción de bienes, ¿no? Incluso muchos no saben ni explicar, y yo tampoco lo sé, cómo es que ganan dinero estas empresas, ¿no? Tal vez por su publicidad o por dónde. O sea, ¿por qué cuando yo doy un like, ellos ganan dinero? Eso no me ha quedado todavía claro en cómo se manifiesta eso. Lo de la publicidad sí me queda claro, pero lo demás no. Entonces, hay una intención de decir, ojo, cuidado, no les trabajes. Pero está tan anquilosado entre nosotros que no lo valoramos y seguimos con las redes sociales, este, y sacamos información. Tal vez lo haces como un 50-50 de decir, bueno, me das información, me dejas tener información valiosa y bueno, pues yo te doy pues mi trabajo, ¿no? Puede ser ahí un contrato. Bueno, de relacionar el texto con otros conocimientos. Siempre tenemos conocimientos. O sea, no estamos, eh, en ceros. ¿Me explico? Tenemos conocimientos. Tal vez no conocimientos profundos, pero sí tenemos conocimientos de lo que pasa en el entorno, que pasa en nuestra realidad. Entonces, siempre lo que leemos hay que vincularlo con lo que ya sabíamos anteriormente. Y eso es algo que te ayuda a tener más y mejor información y saberla entender. Em, y siempre traten de leer, de relacionar con otras ideas. Eso les va a ayudar muchísimo a la hora de querer explicar algo. Cuestionar lo que leí, ¿no? Siempre cuestiónalo, no en el sentido que lo critiques y digas está todo mal, sino decir, bueno, ¿por qué sacaste esta idea? ¿De dónde sacaste este dato? ¿Por qué estás pensando así? ¿No? Eh, ¿Por qué?
O sea, ¿de dónde argumentas de esta forma? Eso es siempre importante, que no te quedes con lo que lees y digas, ah, ¿por qué Paz? ¿Cuál es la intención de Paz a escribir un ensayo del mexicano cuando él escribía poesía? Y por eso ganó el premio Nobel, por su poesía. ¿Cuál era la intención de... Y al final de su vida, pues ya era una persona muy institucional que servía a los intereses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Y era una figura de peso, se convirtió en un cacique de la cultura, en el sentido de que él decía quién podía escribir, quién podía manifestarse en revistas, etcétera, etcétera. Era una persona, fue muy prepotente al final. Lo pueden buscar videos. Incluso hay un video en YouTube, si ponen Octavio Paz y Vargas Llosa, que Vargas Llosa era un escritor más joven que él, mucho más joven, 20 años, em, peruano, que también ganó el premio Nobel hace poco, eh, que al final coincidían en ideas, pero él cuestiona. Por ejemplo, él dijo que el PRI, Vargas Llosa dijo que era la dictadura perfecta. ¿Por qué era la dictadura perfecta? Porque no había un dictador persona, como en otros países, sino el dictador era el propio sistema, el PRI, y cada 6 años cambiaban al presidente. O sea, como que era algo ya muy dado, o fue un acuerdo entre los políticos del PRI, el hecho de decir, nada más 6 años. O sea, tú vas a hacer lo que quieras 6 años, pero a los 6 años tú sueltas el poder. Entonces, por eso lo llamaba dictadura perfecta. Y Octavio Paz, como ya estaba alineado al PRI, se molestó mucho y discutieron y se generó una polémica muy fuerte. Em, pues sí, ahí te das cuenta de que estaba ya pegado a ciertos principios de ese momento, de esa época histórica. Entonces hay que cuestionar, hay que buscar elementos. Leer para comprender, o sea, esto es algo muy técnico. El leer, leemos porque sabemos el español y sabemos hablar y sabemos leerlo. Pero la siguiente parte es la comprensión, lo que estamos haciendo, ¿no? El entender el texto desde una visión más de corte analítica. La comprensión como proceso. Hay 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Eh, a ver, yo identifico los tipos de texto que me gustan leer, ¿no? ¿Qué tipos de texto a mí me gustan leer? Entonces, por ejemplo, yo ya lo tengo muy claro. A mí me gustan las novelas y me gusta leer artículos, libros sobre lo que yo trabajo, sobre mis temas que yo trabajo, que es esto de escritura, lectura y sobre temas de comunicación, nuevas tecnologías. De unos años para acá estoy leyendo cosas de inteligencia artificial. Yo ya entendí que eso es lo que me gusta y es lo que leo. Ustedes tienen que encontrar sus temas. ¿Qué temas les gusta? ¿Qué quieren leer? A ver, ¿por qué es importante? Yo siempre les digo, a ver, ¿por qué es importante leer una novela? Una novela es muy importante de leer. Miren, les voy a poner una novela que es buenísima, muy linda, que, que les va a encantar, sobre todo porque están en un proceso de formación, están naciendo ustedes hacia la vida adulta, van para la vida adulta. Este, y este libro les va a ayudar mucho a entender. Miren, La Biblioteca de la Medianoche. Es una historia de una mujer en Inglaterra, una mujer como de 35 años, eh,
que está teniendo no la está pasando bien en la vida y que decide quitarse la vida. No se la estoy espoleando porque hasta en las reseñas tú lo ves que es eso. Pero para pasar al más allá, no, el autor no te dice si el cielo o tienes que pasar por... ah, ¿sí? ¿Me escuchan? Perdón, chicos, sí. Creo que Eh, me fui un sí, rato. sí, 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 pero ya lo escucho. ya Sí, lo perdón. escuchamos. Entonces, ella pasa por una biblioteca, por la biblioteca de su preparatoria, y ella, la librera, la persona encargada de la biblioteca, le dice, antes de ir a donde tienes que ir, tienes que leer algunos tomos de aquí, de la librería, de la biblioteca. Y entonces ella toma uno y lo empieza a leer, y es su vida. O sea, lo que lee es una historia de su vida que ella no seleccionó ser. Por ejemplo, ella era una excelente nadadora hasta los 12 años. Incluso pues ganaba competencias a esa edad. Y de la noche a la mañana no, ya no quiso nadar. Pero el problema es que nadar la conectaba con el papá. O sea, era una forma de conectar. No sé, por ejemplo, ustedes tienen una forma de conectar con su mamá y su papá, haciendo una determinada actividad, ¿no? Em, por ejemplo, yo me conectaba con mi hija al correr, ir a correr, y de repente ella también dijo, ya no quiero correr contigo, ¿no? Y a mí me dolió mucho, o sea, sí lo sentí mucho, el hecho de que mi hija ya no quisiera correr conmigo. Pero como ya había leído la biblioteca de la medianoche, dije, ah, bueno, pues, le pasó lo mismo al protagonista de esta, a ella, entonces ya lo supe manejar mejor. Pero pues, te conectas con otras cosas, y con esa no, pues buscas otras conexiones, ¿no? Y rompió con su papá, o sea, rompió la conexión con su papá, que después le dolió mucho. Pero en ese libro ella llegó a ser campeona olímpica. Fíjense, si ella hubiera seguido nadando, hubiera sido campeona olímpica. Bueno, esta mujer era un estuche de monerías, porque le tocaba guitarra a grupos de rock, era muy buena para estudiar, pero no estudió la carrera que ella quería. Y otras cosas. A ver si luego ya regalé ese libro. Lo voy a tener que volver a comprar porque me gustó mucho, pero yo no sé ni a quién se lo regalé. Entonces, ya sé a quién se lo regalé. A mi sobrino. Eh, esa situación eh, hizo que pasara por su vida, o sea, varios pasajes de su vida. Eh, y bueno, es una novela muy buena. A mí me dejó pensando mucho porque pues yo también no tomé decisiones. Yo estuve viviendo un tiempo en Madrid, en España, y me decían, quédate, quédate. Yo no, pues no tengo dinero. O sea, ya me gasté mi dinero que había ahorrado para estar en Madrid. Y pues aquí buscas un trabajo, y la verdad debo de decirlo que me dio miedo quedarme en una sociedad en donde pues no conocía a muchos o a nadie más que a mi círculo de amigos, sin dinero, pero fíjense que muchos sí conocidos sí se aventaron, o sea, sí se quedaron y la pasaron mal, pero llegaron a quedarse a vivir un tiempo. Yo no quise, entonces yo dije, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado? ¿No? Por eso ese libro lo tengo muy, muy en mi corazón, porque sí te dice cosas que te pasan, que sucedieron, o sea, que pudieran haber sucedido. Entonces, esto me lo da a leer ese tipo de historias. Entonces, es buscar la historia, es buscar el autor, ¿no? Siempre vivir
la vida de otros personajes es maravilloso en autores. Entonces, por eso es importante que ustedes lean, para que se monten en la historia de otras personas. Por ejemplo, este de Biblioteca de la Medianoche, incluso, bueno, ustedes están muy jóvenes, han tomado pues poquitas decisiones estratégicas, ¿no? Muy pocas. Nosotros ya, sus papás, nosotros, pues ya tomamos decisiones, muchas decisiones. Por ejemplo, esta decirles que quedarme a vivir en España. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado a vivir en España, no estaría viviendo aquí con mi esposa y mi hija, ¿no? Incluso no sé si me hubiera casado con mi esposa o me hubiera nacido mi hija, ¿me explico? Entonces, son situaciones que tú entiendes y que las reflexionas. Y hay muchas, muchas historias que acabo de leer una novela que también ya la regalé. A mí me gusta luego regalar los libros que leo porque a veces ya ni caben en la casa, de una pareja que estaba muy clavada en el trabajo, muy clavada, o sea, el trabajo lo era todo, ¿no? Cuando ahora, pues